Bienvenido a otra emisión de nuestro canal La Voz Reformada. Continuamos con nuestro estudio de la Palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar la profundidad teológica del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Quédate, acompáñame. Suscríbete por favor si no lo has hecho y juntos vamos a disfrutar de las maravillas de la palabra de Dios. Recuerda, si tienes alguna pregunta, por favor, escríbeme. Yo te contesto. Comencemos leyendo la preciosura de la palabra de Dios que se encuentra en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versos del 38 al 42. Jesús visita a María y a Marta. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta les recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo al Señor: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. He titulado este estudio La prioridad ontológica de la escucha en el reino de la gracia. Escuchar es una prioridad en el reino de la gracia. Nos encontramos en una pequeña aldea de Betania. El Señor, en su itinerancia hacia Jerusalén, entra en el hogar de Lázaro, Marta y María. Es un escenario de intimidad doméstica que se transforma en un tribunal teológico donde se evalúa la naturaleza del servicio y la devoción. La tesis teológica de este pasaje no es un confrontamiento entre la actividad contra la pasividad. No, ese no es el punto. Que María, Marta, una era activa y la otra era pasiva. Ese no es el punto. La diferencia es que Marta tiene una recepción monergista de la palabra. La santidad de Dios demanda una atención que el afán humano no puede fabricar. Repito, importante esto. La santidad de Dios demanda una atención que el afán humano y el corre-corre no puede fabricar. Este fragmento de este pasaje se enmarca en la Confesión de Fe de 1689, que afirma que las obras son buenas solo si son fruto de la fe y la obediencia a la palabra. Y también se alinea con el capítulo 1 de las Santas Escrituras
sobre la eficiencia de la revelación para la salvación y la vida. Es decir, las Santas Escrituras, la Biblia, son suficientes para salvar y para guiarnos en la vida. ¿Qué debemos hacer? En el exégesis y en la hermenéutica, en el análisis sintáctico, el pasaje se estructura sobre el contraste entre dos verbos principales que definen la postura del alma. María, identificada con el verbo parakatizasa, está sentada, y el verbo ekeioi, escuchaba continuamente. Es decir, este verbo describe a María sentada al lado de Jesús y escuchando continuamente. El énfasis está en la permanencia y la receptividad. Mientras Marta es representada por el verbo periespato, estaba distraída y arrastrada en diversas direcciones. El verbo sugiere una fragmentación de la atención. La persona quiere hacer muchas cosas y no se concentra. En el examen de los términos clave del griego, vemos la palabra diaconía. Marta está ocupada en el servicio. De aquí proviene la palabra diácono. Aunque es un término noble, este contexto se convierte en un ídolo cuando desplaza al logos, a la palabra. Es decir, cuando el servicio desplaza a la palabra, se convierte este servicio en un ídolo. Tenemos la palabra merinas. Jesús reprende el afán de Marta. No es solo cansancio físico, es una ansiedad ontológica que nace de creer que el servicio propio es más necesario que la instrucción divina. Es necesario hacer, es necesario que hagamos esto, que hagamos lo otro y que sirvamos. Pero cuando es el servicio, se pone por encima de la instrucción divina, ya ahí representa un problema. Tenemos la palabra turbarse. Estar turbada o estar alborotada. Describe un ruido interno que impide la comunión con el Dios Santísimo. Qué interesante están estos verbos. Jesús se presenta aquí como el profeta mayor que Moisés. María, al sentarse a sus pies, asume la posición de discípula, lo cual era un escándalo cultural, pero no una necesidad redentora. Recordemos que generalmente los maestros, los discípulos que tenían eran hombres, no mujeres. Jesús está rompiendo esta tradición y permite que esta mujer se siente a sus pies, escuchando su palabra y su enseñanza. La buena parte que dice ella, gente,
ha recibido la buena parte, es Cristo mismo. La unión mística con aquel que es nuestra justicia forense y nuestra paz. Pasamos al bosquejo homilético. Vemos la primera parte, el primer tópico, que sería la tiranía del activismo religioso. Marta recibe a Jesús, pero su servicio degenera en distracción, periespato. Es el peligro del performer religioso que busca validar la propia justicia a través del esfuerzo. Marta olvida que el invitado es quien alimenta al anfitrión. El invitado es un invitado especial, pero Marta está tan afanada que no se da cuenta. Sin embargo, mientras una hermana se pierde en el ruido de los platos, la otra encuentra el silencio del reino. Vemos aquí la postura del discípulo redimido. María elige la inmovilidad física para permitir la movilidad del espíritu. Sentarse a los pies es un acto de sumisión absoluta al magisterio de Cristo. Aquí vemos la depravación total reconocida. María sabe, conoce que no tiene nada que dar, sino solo tiene mucho que recibir. Esta devoción silenciosa provoca la queja del activismo, obligando al maestro a intervenir como juez de los motivos del corazón. Vemos la confrontación del señorío. Jesús no condena el trabajo, sino el afán, el merismas. La repetición del nombre Marta, Marta, denota una advertencia pastoral profunda. El servicio de Marta se ha vuelto teocéntrico solo en apariencia. Dios no estaba en medio de todo ese activismo. Era egoísta en su exigencia de reconocimiento. Ella quería reconocimiento. En la aplicación práctica vemos que esta escritura nos confronta, nos desafía a examinar si nuestra vida en el Señor es un hacer para calmar la conciencia o un estar para conocer a Dios. El activismo sin oración es una forma de ateísmo práctico. Lo vemos en la iglesia muchas veces. Las personas que no pueden estar tranquilas, que están de un lugar a otro, parándose y como yendo al baño, viniendo otra vez, parándose, saliendo, dando vueltas en la iglesia, y no pueden sentarse a recibir la palabra de Dios. No pueden estar en quietud adorando a Dios. No sé si tú lo has visto en tu iglesia, pero existen las personas que no pueden estar tranquilas. Es de un lugar a otro, de un lugar a otro. Y no pueden sentarse a recibir la palabra y a adorar a Dios. Esta parábola, esta palabra nos confronta que debemos de ir a la iglesia. Sí, vamos a servir, pero en el tiempo del culto, en el tiempo de la palabra, en el tiempo de la oración, es un tiempo de quietud. No es un tiempo en que estemos corriendo y caminando
de un lugar a otro. Esta palabra nos consuela, porque la buena parte no nos será quitada. Nuestra seguridad eterna y nuestro gozo presente dependen de la fidelidad de Cristo, no de nuestro servicio y nuestro corre-corre, no de la perfección de nuestro servicio, es de la fidelidad de Él. Necesitamos quietud para poder adorar, para poder rendirnos delante de Él. Esta palabra nos ayuda para la santidad. La verdadera santificación fluye de la contemplación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Primero escuchamos y luego servimos. En la sección apologética, esta palabra nos ayuda contra el pragmatismo moderno que mide el éxito por los resultados visibles. Siempre hay que estar corriendo y siempre hay que estar haciendo. Este texto presupone que el valor de un alma radica en su comunión con el Creador. Eres activista, pero no tienes tiempo de sentarte delante de Dios para escuchar su palabra, para adorarle. Esta palabra nos ayuda en la defensa frente al misticismo subjetivo. Defendemos que María no estaba en un trance vacío, sino escuchando la instrucción objetiva, el logo que Jesús estaba hablando. La fe viene por el oír, y el oír que la palabra de Dios. Concluimos que nada es más urgente que detenernos ante la palabra. Marta buscaba agradar al Señor con sus manos, pero María agradó al Señor rindiéndose delante de Él, escuchándole, prestándole atención, rindiendo su vida con quietud y con una contemplación maravillosa. Oremos. Oh Dios soberano, que nos has llamado a salir del afán de este siglo. Líbranos de la idolatría del servicio, que ignora al Señor del servicio. Concédenos la gracia de María para sentarnos a tus pies, sabiendo que solo tú tienes palabras de vida eterna. Que nuestra labor sea fruto de tu gracia y no de nuestro orgullo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano, por haber estado conmigo en esta edición de tu canal, La Voz Reformada Hoy. Quédate, si no te has... ayúdame, Señor, a dar un like, a compartir este estudio si te ha parecido interesante, y te damos las gracias por haberte quedado con nosotros, Señor, en este momento. Que Dios te bendiga en nuestro deseo.